En Canadá. Vean ustedes la cantidad de humo que se ha estado dando. Esto publicado por una usuaria llamada Menkashi Gushiat. También, bueno, este lo ponemos ahorita, pero hay varias imágenes. A ver, aquí tenemos otra de las imágenes de estos incendios. Aquí está Nueva Escocia, según reportan. Vean ustedes pues lo que ha estado pasando. Dice: actualmente varios equipos de respuestas de emergencias están combatiendo activamente un importante incendio forestal surgido en el vecindario de Tantall, Halifax, Nueva Escocia. Aquí se veía pues parte del sorprendente cantidad de humo que se ha estado generando en esta zona canadiense, donde han tenido en esa parte noroeste pues una oleada de calor intensa, ¿no? Exactamente, bien intensa, y todavía no estamos en verano. Todavía no estamos en verano y bueno, pues hace unos días les mostramos ¿cómo se llama? El mapa donde se veían estos incendios, esta concentración o intensidad de fuego, y aquí lo vemos muy marcado en Canadá, a diferencia, por ejemplo, de lo que se observa en América o en Estados, incluso en México, no se ven incendios con esa intensidad, si fijas. Aunque sí muchos. Son puntos amarillos, algunos son incendios, sí, algunos son incendios, algunos son otros tipos de fuentes de fuego, ¿verdad? Pero ya cuando los ves así, ¿ves la diferencia? Sí, claro. Cuando los ves así, ahí son incendios ya bastante grandes y con ese nivel de intensidad, pues que todavía no tienen el control. Si observas, incluso en toda Latinoamérica no se está viviendo eso. Esto es nada más, pues, por ahora en Canadá. ¿Qué pasó? Creo que esto es Nueva Escocia. Esto es Nueva Escocia, fíjate. Creo que sí. O sea, imagínate. Creo. ¿No? A ver, sí. Sí, Halifax, sí. Halifax, Nueva Escocia. O sea, del lado este están ellos. Del otro lado. O sea, no son los del oeste. Hablando de los de allá. Sí, claro, yo estoy hablando de los de acá. Y acá están en Nueva Escocia también con incendios que, pues, a pesar de que no son tantos, miren ustedes. O sea, la verdad es que es bastante pequeño si comparas con los que están pasando en el lado central y oeste del norte de Canadá. Sí. Fíjate qué interesante observación. Muy, muy interesante porque, pues, al final no es normal, me imagino, que estén tan al sur y tan cercanos a Estados Unidos, ¿no? Por ahí. Pero bueno, estas son zonas que normalmente pues son muy boscosas, ¿no? Que son pues ante la sequía, ante la falta de lluvia, ante el calor. Comentábamos que en los últimos días se había estado reportando más calor en esas regiones de Canadá. Vamos a ver el mapa, a ver si se alcanza a observar que en algunas zonas, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? O sea, vemos que hay calor muchísimo en el norte, similar a lo mejor a lo que vives en Texas, ¿no? O que vives en otras regiones, ¿no? Si ves aquí, pues son temperaturas de 30 grados, que pues ya digo, para ser primavera y todavía y en el norte de Canadá, pues se me hace muy caliente, ¿no? O sea, sí se me hace pues intenso. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a estar atentos a lo que pasa en Canadá, lo que pasa pues en estos incendios forestales más adelante. Bueno, pues, ¿qué decir? Ya, lo de las armas nucleares. No, lo de los Mar Caspio. Tenemos hace rato, pues estábamos checando el mapa. Tenemos la imagen del Mar Caspio para ubicarnos dónde está, porque normalmente hablamos del Mar Báltico y del Mar Negro, ¿no? Mar Báltico, que es Mar Negro, que es y acá, subrayado en rojo, por así decirlo, está el Mar Caspio. Y según están reportando, en esa región se han estado desplegando 10 bombarderos Tu-95 de los rusos. Dice lo siguiente, vemos ahí la imagen de los tipos bombarderos que me refiero. Dice: 10 bombarderos estratégicos rusos Tu-95M han estado volando hacia los sitios de lanzamiento de misiles en el Mar Caspio, según la inteligencia ucraniana. Esto claramente llama la atención. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué movimientos está haciendo Rusia? ¿Por qué los está haciendo? No queda pues no queda muy claro, ¿no? Pero algo pasa ahí, ¿no? Exactamente. Ahora vámonos con un caso muy interesante que pues se van a empezar a dar, ¿no? Estos casos con ChatGPT. El caso de un abogado en Estados Unidos que admitió haber utilizado la aplicación para ¿cómo se le llama? Para un caso que él está manejando, pero resultó que hasta le inventó precedentes legales. O sea, se puso muy intenso el ChatGPT
haber utilizado el 3 o el 3.5, pero bueno, este es un abogado cuyo nombre es Steven Schwartz y podría enfrentar diversas sanciones después de haber utilizado ChatGPT para redactar un documento, solo que después descubrió que la aplicación había creado una serie completa de supuestos precedentes legales. Su cliente, es un caso que se maneja ahorita en el Tribunal de Nueva York. Su clienta está demandando a la aerolínea Avianca por haber sufrido una lesión, o supuestamente haber sufrido una lesión, debido a un incidente en el que fue golpeado con un carrito de servicio durante el vuelo. Schwartz representa al demandante y utilizó, le dio flojera ese día, y utilizó ChatGPT para lograr un escrito en el que se oponía a una solicitud de la defensa para que el caso fuera desestimado. En el documento de 10 páginas, el abogado citaba varias decisiones judiciales que apoyaban su tesis, pero después se dio cuenta que la aplicación se las había inventado, o sea, no sabía que tenía la capacidad de sacarse cosas de la manga. Sí, totalmente, o sea, este es un tema, porque pues digo, ya tengo casi 2 meses usando la ChatGPT y es súper buena para muchos temas, pero cuidado con que le pidas que desarrolle su creatividad. o sea, no le digas ser creativa. Tú dale un dato y dame información de esto, ¿verdad? Pero esa información hay que corroborarla en otros lados, porque claro que se puede equivocar. Oye, por ejemplo, un texto que tú tienes y que a lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Tiene varios errores de sintaxis o lo que sea, dáselo y te lo va a mejorar. O ¿sabes qué? Mira, tengo este pequeño artículo de un tema científico, dile que te ponga ejemplos. Oye, ¿sabes qué? ChatGPT, lee este artículo y ponme ejemplos de lo que están hablando. Y normalmente los tiene, ¿verdad? Entonces dice, sí, mira, como el ejemplo tal. Entonces ya con eso vas y corroboras, pero no puedes darle toda la verdad a ChatGPT o a esas inteligencias porque pues sí puede haber riesgos y menos usarla en un caso legal porque pues tiene mucha creatividad y si tú le dices, dame un precedente de X cosa, te lo va a dar. O sea, de que te lo va a dar, Ahora, ¿ese precedente es real o no es real? Pues tú como abogado tendrías que investigar si es real. O sea, es que ni siquiera se dio el trabajo de leerlo. Es lo más chistoso del caso. Digo, porque pues lo puso, lo presentó, el juez lo vio, el juez se llama Kevin Castle, dice, la corte se encuentra ante una situación inédita. Una presentación remitida por el abogado del demandante en oposición a una moción para desestimar está repleta de citas de casos inexistentes. Le tocó un juez, pues muy ñoño, que sí se sabe obviamente los casos que él presentó, y ahora se metió en la bronca de que va a tener que tener una audiencia el próximo 8 de junio para tratar de explicar por qué no debería de ser sancionado por haber presentado antecedentes o precedentes totalmente falsos. Y su justificación es que, pues, que nunca había usado esta herramienta, entonces que él no era consciente de que era posible que pusiera cosas falsas. Claro, o sea, pues es que no ni siquiera tenía la experiencia de usarla. No. O sea, no. Él la vio con un youtuber. Sí, o sea, a un youtuber se la recomendó. Se la recomendó. Y dijo, pues la voy a usar. Sí, tengo mucha flojera hoy. Y aparte no estudió, o sea, no la leyó. No la leyó. No, tache para este abogado. Ya nadie lo va a querer contratar. Pues bueno, ahí está el asunto. Vamos a otra información. Ahorita vamos a los comentarios. Saludos a Isa, a Alejandre, a Anes. Oigan, si están aquí y no están suscritos por alguna extraña, rara razón, pues suscríbanse, denle click a ese botoncito y se los agradecemos muchísimo. Vamos a otra información muy interesante.